Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Habla pueblo, habla, vota pueblo, vota, pero no votes a quien te explota. Habla pueblo, habla, vota pueblo, vota, pero no votes a quien te explota. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este su programa Fuego Cruzado. Mi nombre, usted lo sabe, es Lili Arellano. Me acompaña Alberto Pérez Blas y tenemos un gran invitado. Alberto. Pues le damos la bienvenida al maestro Gerardo de la Concha. Gracias. Quien quisiera yo resaltar, no solamente es un escritor brillante, adelantado muchas veces a su tiempo, ¿no? Reconocido ya por los pues críticos de su obra, que curiosamente al final son los que más con su crítica han ponderado las características extraordinarias que tiene la misma, pero hoy está con nosotros porque Gerardo tiene también una gran virtud, y es una inteligencia política que lo ha significado como uno de los analistas políticos más conspicuos, más atinados, pues no solamente de la vida pública del país, sino particularmente de los partidos políticos y de los procesos electorales. Gerardo está con nosotros en esta ocasión, en su programa Fuego Cruzado, para analizar qué es lo que está sucediendo en este México nuestro en relación a las campañas presidenciales, tanto de pues la alianza PRI, PAN, PRD, como la alianza de Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, y lo que se denomina Movimiento Ciudadano, que en realidad, bueno, pues si bien no obstante ser una cuestión testimonial, pues también entra dentro del análisis que pretendemos hacer para el público que nos dé el favor de su asistencia. Bienvenido, Gerardo. Gracias, muy amables. Bienvenido y muy agradecidos por estar aquí. Y bueno, yo soy un poco entre irrespetuosa y a veces primitiva, pero me gustaría saber cómo nace una campaña, qué se hace, cuál es el trabajo, por ejemplo, que nosotros tanto criticamos de los partidos políticos, primero para convertirse en una alianza y después para seleccionar un candidato. Cuando todo esto lo vemos muy por encima, muy visto, las cuestiones internas, lo que hay detrás de todo esto, ¿cómo es? Bueno, yo creo que el tema de las campañas tiene que partir de señalar a un culpable en relación a las campañas actuales, que se llama Alarraqui. ¿Y por qué es culpable él? Porque él introdujo en la concepción política de las campañas mexicanas la idea de que un candidato se vende igual a como se venden galletas. Son productos. Es un producto. Y entonces eso ha hecho que lo que era un asunto político se vuelve un asunto publicitario. Y en función de eso es como se están eligiendo los proyectos de campaña. No tienen una correspondencia con una lucha política, sino es una lucha de asesorías de publicidad. Mercadológica exclusivamente. Nada más. ¿Qué estamos viendo, por ejemplo, en todo esto que le llamaron precampaña, intercampaña, y no sé qué, ¿no? Pues refiriéndonos a las precampañas presidenciales, a las candidatas de las campañas presidenciales, pues lo que estamos viendo es así como si fuera el concurso de las reinas de la primavera, ¿no? ¿Sí? O sea, vamos a ver la popularidad y como dicen que no pueden presentar propuestas, entonces pues ya volvieron las ideas, ya volvieron las definiciones, ¿no? Ya no sabemos qué representan más que a sí mismas en esta lucha publicitaria, ¿no? Entonces anoche, por ejemplo, ¿no?
el gran lanzamiento de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum es su historia de amor, ¿no? Una señora de 60 años, ¿no? Y el otro lanzamiento publicitario de la candidata Xochitl Gálvez es una broma acerca de que no puede ser gimnasta, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues el país se está despedazando en términos vitales en lo que se refiere a la seguridad. Tenemos el 40% del país bajo dominio de bandas criminales. Estamos viviendo situaciones realmente contradictorias y complicadas. Y lo que vemos es una campaña, cada una, de frivolidades. Y viene un tercero, en discordia, que su gran presentación es que usa tenis de color naranja y, bueno, que se emborracha en público, ¿no? Entonces, esto, había un filósofo francés que ya muchos años, en 68, parisino, le llamaba la sociedad del espectáculo, ¿no? Marcado Llosa lo recupera y lo señala como uno de los grandes males de las sociedades modernas, ¿no? Entonces lo que vivimos es un espectáculo, no vivimos una lucha política, no sabemos qué van a hacer en el poder. Viene ahora la etapa de las propuestas, entre comillas, viene la etapa de los debates aburridos, ¿no? Porque además todo el sistema se orientó a que, por ejemplo, ya no hubiera debates, ¿no? Porque el sistema perdía control, ¿no? En el famoso debate de Fox y de La Bastida, pues Fox lo sorprendió y acabó con el candidato oficial. Y entonces el PRI de ese entonces maniobró para que a través del INE, pues los debates se volvieran un recurso público totalmente aburrido, ¿no? O sea, los debates de la pasada elección eran para bostezar, para dormirse ahí frente a la televisión, ¿no? Y además no tienen ninguna influencia en la decisión de los electores. Entonces, en esta campaña de frivolidades, ¿no? Pues ¿cómo comienzan a proyectarse? Pues con temas publicitarios, ¿no? Esta idea que les venden los asesores publicitarios de tienes que ser graciosa, simpática, caerle bien a los jóvenes, etcétera, ¿no? Pues están todos en eso. Si lo ves también en la ciudad, pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué vimos del candidato opositor del PAN, ¿no? Pues que baila con su esposa en una cocina, ¿no? Que come tacos, ¿no? Pero ¿qué vimos de la candidata, digamos, oficial? Pues que tiene una docena de perritos caros, bonitos, ¿no? Pero escuchamos definiciones, alguna cuestión interesante, enfocaron desde su ánimo esta realidad dolorosa que estamos viviendo, ¿no? Y entonces todo termina siendo una serie de decisiones en donde lo que importa en el trasfondo es una lucha por el poder mismo, porque pues finalmente no vamos a saber qué quieren. En el caso del partido oficial, nos vamos mucho a los referentes del viejo PRI, ¿no? O sea, la candidata se anula, pero vamos a esperar que cuando llegue a presidenta, pues a lo mejor se destape, ¿no? Y la opositora, pues confunde la política con, se trata de quedar bien, y nos contó la historia de las gelatinas, ¿no? Y entonces el gobierno usó las gelatinas para hacerle una campaña negra, ¿no? Hay una señora que dice que se hizo millonaria vendiendo gelatinas, pero sus publicistas siguieron insistiendo en las gelatinas, ¿no? Y en eso está. Entonces, pues, explica el abstencionismo de tanta gente, ¿no? Bueno, a ver, esto explica el abstencionismo de mucha gente. Porque toda esa gente espera, tal vez, el discurso que no hay, el planteamiento que no hay, las expresiones de cómo harían el gobierno, con qué lo harían, en cuánto tiempo lo harían, cuál sería la fórmula para solucionar los múltiples problemas que hay en el país.
Creo que ese es el porcentaje del abstencionismo, porque al resto no le interesan tampoco estos discursos, ¿eh? No le interesan tampoco estos señalamientos, no le interesan tampoco los planteamientos. Están felices con esta campaña publicitaria que a muchos nos parece, como lo acaba usted de mencionar, es totalmente inapropiada, no, es un espectáculo, no es una campaña política. Pero a la gente eso le gusta. Somos un pueblo que el que va a votar es porque le gustó todo esto. El abstencionista es el que se quedó esperando y dijo, no, ¿por qué voy a votar? ¿Por la de las gelatinas? Voy a votar por la señora esta que se enamoró de un fulano de joven y ahora vuelven a recuperar su relación, por quien es el eco de todo lo que dice López Obrador. No tiene caso escucharla si lo que va a hacer es repetir y apoyar lo que se dice en las mañaneras. Y la otra señora, bueno, pues surgida ahí de otra clase social, que vino creciendo empresarialmente, pero que pues está también más ocupada en la bicicleta, en estar allá en Nueva York y rentar una bicicleta para darse una vuelta, y en fin, todo esto que usted acaba de mencionar, y que yo no sé si Alarraqui fuera o no el culpable, porque recuerdo que, por ejemplo, no, aquella propaganda que le hicieron al gobernador del Estado de México, cuando dijeron, voy a agarrar a las ratas de dos patas, y que fue muy criticada y que fue el arranque de las ofensas lanzadas a los candidatos. Hoy tenemos las redes sociales que yo creo que penetran lo suficiente con todo este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cuántos millones vieron al de Movimiento Ciudadano borracho? ¿No? Y celebrando una, otra y otra vez que le mentara la madre a Beltrones. Y no hemos visto más. Y sin embargo, ahí están, y cada uno de ellos se gasta cientos de millones de pesos, entregados unos por el INE, otros se dice que por las bandas delincuenciales, y otros porque se los clavan del erario, como es el caso indiscutible de todos los recursos utilizados por Claudia Sheinbaum durante 2 años de estarse haciendo presente como posible candidata de Morena. Y luego, pues usted lo acaba de mencionar, este espectáculo del Verde, de que ahora es su candidata, pues fue el espectáculo que hizo el PT y es el espectáculo que hizo Morena, y que bueno, pues con presentarla como la candidata de la alianza era más que suficiente, ¿no? Y entonces, ¿cómo logramos pues que puedan tener expresiones que todos estamos esperando, soluciones que todos estamos esperando, expectativas que todos estamos esperando, cuando al decir todos, no nos referimos a los que están tan felices con sus 3,500 pesos de apoyo? Eso no les interesa. Eso celebran todo este espectáculo y con ese se van y con eso viven. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el exgobernador de Tamaulipas? El que también estuvo como aspirante presidencial, hombre, el anterior cabeza de vaca, el independiente. ¿Qué recordamos de ese episodio de debate? Pues que dijo que había que cortarles la mano a los rateros, que hacerlo como se hacía Era en Nuevo León, ¿no? De Nuevo León, sí, perdón, de Nuevo León, no de Tamaulipas. ¿Cómo se llamaba este? El Bronco. El Bronco. Bueno, eso es lo no que se llamaba, recordamos. así Se lo llama. apodaba. Así lo apodaba. Lo de la mano. Y que en pleno debate le dijo a López Obrador, viejito loco. Pero no nos acordamos de nada más, porque no había nada más. Sí, es muy cierto. Yo creo que cuando nosotros criticamos la frivolidad de la política mexicana, tenemos que remitirnos a una autocrítica como sociedad. Es decir, esta irresponsabilidad
es porque la propia sociedad nos hace responsable de exigir y de buscar que la política sirva para soluciones de su vida cotidiana. Entonces, lo que vemos es una lucha por el poder, que para mí es una lucha por el poder mismo, ¿no? Y bueno, pues unos se asumen liberales demócratas y los otros izquierdistas autoritarios, la realidad de lo que son sus proyectos. Pero finalmente, ese abstencionismo y también esa indiferencia hacia la política y esa frivolidad es porque se ha contribuido desde todo lo que es el ámbito intelectual y político, es decir, esa frivolidad se quiere. El PRI duró muchos años en el poder, basándose en el conformismo de la gente. Ahora les dicen, Bueno, y en que no había otro partido también. no había, bueno, pero había un conformismo, ¿no? Yo me acuerdo las luchas estudiantiles salvajemente reprimidas de los 70s, etcétera, ¿no? En donde por lo menos había una ideología que se revelaba y una oposición, etcétera. Pero lucharon esa generación aislados de la sociedad seguía en su asunto, sus acarreos, ¿no? Su propia frivolidad de esa época. Y culturalmente no hemos avanzado. Es un problema de cultura, es un problema de cómo se ve la vida, ¿no? Entonces, se ha retroalimentado esta indiferencia hacia la política o este conformismo y tenemos ese grave problema como sociedad, porque por otro lado, lo que sucede es tan trágico, tan dramático, que ha generado una especie como de negación, ¿no? O sea, en ese país matan a 12 muchachos, ¿no? Porque unos pistoleros los sacaron de una fiesta donde estaban molestando a las muchachas. Y hubo un escándalo de un día y no, ya, olvidado el tema, ¿no? Son bueno, casi 180,000 muertos y está olvidado el tema. Y está olvidado el tema. Y establecen la extorsión como sistema de vida y una opresión social con eso. Y bueno, el tema está olvidado en que hubo una rebelión en una población rural del Estado de México, ¿no? En donde los campesinos, porque ya la exigencia era brutal, ¿no? Y aquí tenemos un tema con los medios, ¿no? Fue la nota la muerte de estos, pero ya no fue el nota que luego secuestraron a la familia. Y yo he buscado la información, nadie le dio seguimiento, sí, la secuestraron. ¿Y qué pasó? ¿Quién sabe? ¿No? El hecho es que fue la nota de ese momento y ya, adiós. Ese tema ya no existe. Entonces, sí tenemos que partir de una autocrítica muy fuerte como sociedad, en donde decir, todo esto, y todo este rechazo, y tú abstencionista también, ¿no? Todo este rechazo a esta sociedad del espectáculo, de parte de la gente más consciente, tiene que ver también con que qué hemos hecho para superar eso, ¿no? Por ejemplo, a nivel de otros medios, aquí gracias por la invitación, ¿no? Pero, ¿tú crees que me va a invitar un periódico a que yo exponga esto, que les diga, esto es un show, ¿no? No, no van a invitar, ¿no? ¿Por Claro. qué? Porque es políticamente incorrecto, ¿no? Porque esa es la otra cuestión. Es una sociedad que con establecer ciertas formas políticamente correctas, ¿no? Entonces, los, no sé qué, ya eres feminista, ¿no? En el país de mayores feminicidios del mundo, ¿no? Entonces, este facilismo de la sociedad, este conformismo de la sociedad, yo creo que es lo primero que hay que criticar. Yo no veo, por ejemplo, a mis colegas escritores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una novela que esté denunciando esto. Satírica, humorística, trágica, como sea, pero que esté hablando de esta realidad, ¿no? O sea, todas las novelas están, quién sabe dónde, ¿no? O sea, perdidas en el espacio, ¿no? Y lo que es el pasado, ya pues que tenemos edad
ya tenemos como referencia eso. Pues yo publiqué una novela que su tema era en los 70. No tuvo una sola reseña. No me interesó. Entonces, si no te interesa de dónde vienes, ¿cómo puedes saber, criticar dónde estás y a dónde vas? Entonces, en esta frivolización, sí, son responsables todos. Yo lo veo en los comentarios, por ejemplo, del Facebook y eso, ¿no? Todos están en la línea del presidente, ataques argumentum ad hominem, ¿no? Tal por cual, Chairo, no sé cómo les dicen a los otros, ¿no? Que también nos apodan. Fifís. Fifís, ya, es todo, toda la discusión es eso, ¿no? A mí me ha llamado mucho No la hay atención ideas, no hay argumentos, no hay nada. que los estudiantes salían a estas manifestaciones que usted menciona, pues, se inconformaban con muchas cosas. A mí me tocó también que ya en edad mediana, pues que estábamos ahí en la embajada de los Estados Unidos peleando por lo que pasaba en Cuba y luego que por lo que pasaba en Vietnam, y en fin, ahí andábamos. Mientras nos estaban robando el petróleo de una manera brutal y nadie protestaba. Los estudiantes hacían muchos movimientos con relación a las cosas que sucedían dentro de la universidad y que estaban sucediendo en todo el entorno, en el político, en el social. Y de repente veo estos estudiantes pegados al aparatito, al teléfono, ¿no? Y ahí haciendo sus críticas con un lenguaje nuevo, de poner la K en lugar de qué y cosas por el estilo. Cuando son momentos en los cuales van a salir con un título y no van a encontrar trabajo. Cuando ya nadie protesta por la cantidad de universidades patito que existen, independientemente de las Benito Juárez, que también son invisibles, pero que dicen que ahí están y que hasta otorgan títulos profesionales. Y uno dice, ¿dónde está esa juventud? Esa juventud como la que tuvimos nosotros y protestábamos. Yo recuerdo como reportera las manifestaciones de maestros allá en San Cosme, y la orden del jefe de información era: traes la información, que es lo que necesitamos. No necesitamos víctimas ni heridos, así que ponte abusada. Y ahí estaban estas manifestaciones y ahí estaba el gobierno tratando de reprimirlas, pero ahí estaba también que se presentaban soluciones. Hoy se dan estas marchas. Fox no encabezó una de protesta por la situación de seguridad, y como el responsable de la seguridad ahí va marchando con los inconformes. Me pareció una brutalidad y la criticamos. Ya el presidente actualmente no encabeza ni siquiera las marchas del 1 de mayo, cuando se suponía que es el primer trabajador, ¿no? Han cercado Palacio Nacional, le ponen unas rejas impresionantes para que nadie pase. Y no vemos en las campañas políticas, en las posiciones de quienes aspiran a la presidencia, hablar de las libertades de manifestación, de la atención de la gente cuando está pues ya reuniéndose para presentar un problema determinado. No vemos nada de eso más que este espectáculo, y como sociedad no reaccionamos. Como sociedad no reaccionamos, sí hay un conformismo, y bueno, remitiéndonos a las campañas, el hecho no es nada más que expresen propuestas y demás, sino que demuestren que van a cambiar, y ninguna lo hizo. Por hablar de la oposición, ¿no? La oposición se dice en contra del autoritarismo del gobierno. Ok. Hay una franja de la sociedad muy enojada, sobre todo la clase media, ¿no? Que se supone que esta oposición está representando. Totalmente falso. Lanzaron a sus candidatos a la representación legislativa o a los gobiernos municipales, etcétera, y yo no vi uno solo distinto a todos los que conocemos. A todos los que conocemos. Que además son grandes responsables de que ahora la otra parte esté gobernando
Y de los males que padecemos. y muchos de los males que padecen. Pero entonces se dice en una rebelión, se dicen unos ciudadanos, se dice, pero ¿dónde están los ciudadanos en su expresión política? Yo no vi un solo candidato. Bueno, la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, ni siquiera practicó lo que la puso ella en la política institucional, que la buscaron con un grupo de cazadores de talentos y la reclutaron para el gobierno de Fox, ¿no? ¿A quién reclutó ella en ese mismo En esa misma selección. en ese mismo proceso de selección? Pues no reclutó a nadie. Está con los mismos que tenía y con los otros. Ahora que surgió el escándalo de Marco Cortés, ¿por qué no lo despidió de su campaña? Digo, porque de palabras me como un plato, pero como político, dame hechos. ¿Cómo vas a gobernar? ¿Qué es lo que estamos eligiendo en ti, aparte de que hayas vendido gelatinas y no pasas a hacer gimnasia? ¿Qué estamos comprando? ¿Cuál es tu mercancía? O sea, ¿cómo te estás vendiendo, para seguir usando las palabras de Alarra? Pues si tú me dijeras que controlas tu campaña y que hubieras llamado al señor y le dijeras, o te vas tú o me voy yo. Pero yo no puedo tener a alguien que abiertamente está en un acto de corrupción. ¿Sí? Entonces tú dirías, oye, ¿así va a gobernar? Qué padre, ¿no? En el caso de Sheinbaum, ¿no? Pues imitando hasta el tono de voz tabasqueño, o sea, en un servilismo, cortesanía que va en contra de la dignidad de una mujer. Ya olvídate de un político, de su condición femenina, ¿no? Cuando es una persona obviamente inteligente y obviamente preparada. Pero entonces tiene que someterse a la cortesanía para poder ser candidata. O sea, esa es la transformación. Digo, solo vivimos 70 años con el PRI, ¿no? Entonces, ¿cuál transformación? Entonces, es a lo que yo me refiero. Y bueno, el asunto es que ¿dónde está el inconformismo? En el caso de los jóvenes, estudiantes particularmente, ¿no? Un día iba yo ahí y le decía, ¿dónde está el glorioso? Y me entrevistaron, ¿no? Iba yo ahí caminando como transeúnte y estaban un grupo de estudiantes que estaban haciendo, creo que una tarea o algo, ¿no? Entonces me preguntaron sobre temas políticos. Y el que comenzó a preguntarles fui yo, ¿no? Les dije, oigan, ¿y dónde está el glorioso movimiento estudiantil? Que duró muchos años y que fue realmente, era valiente, y además en una rebelión. Ahora se murió José Agustín, bueno, estaba también la contracultura, no nada más la parte izquierdista, ¿no? Había vida, había vitalidad, había expresiones culturales, artísticas, políticas, ¿no? Había discusión, había embate, ¿no? Unos se radicalizaron demasiado y el gobierno los reprimió, pero ferozmente, ¿no? Yo recuerdo esa manifestación de la guerra de Vietnam, ¿no? Sé que hubo una ahí de maestros del sindicato y algunos de por la cuestión ideológica, pero yo no vi una gran marcha ahora para protestar del genocidio que se está cometiendo en Palestina, ¿no? Pues no, es como si no existiera. Y ese tipo de vitalidad sí existe en otros lados del mundo, ¿no? Marchas Pues sí, los jóvenes tienen, ¿no?, que seguir impulsando contra ese genocidio y ese bombardeo criminal, que además es producto de las armas modernas y de esos emporios terribles, ¿no?, que están dañando a la humanidad. Y aquí, nada, ¿no? Están en sus aparatitos, etcétera, ¿no? Sí, mentando madres. Así sí. Pero... Y la gran rebelión es cambiar palabras. Yo soy escritor, entonces me escandalizo terriblemente. Le digo, no, yo voy a defender hasta la muerte, escribir bien, y las palabras no me las cambien, ¿no? Y ni voy a aceptar que las cambien, ¿no?
Esto es Así así por como, este nuevo lenguaje, ¿no? sí, como en el mundo de Orwell de 1984, ¿no? Entonces cambiamos las palabras y ya cambiamos el mundo, no es cierto, ¿no? Y me voy a oponer a muchas cosas que están de moda. Yo, por ejemplo, es parte de la política, porque ahora todos estos políticos se asumen políticamente correctos. Entonces, yo escuchaba que los trans, y que los trans, y que los trans. Dije, yo pensé que eran personas operadas, ¿no? Dije, pues hay muchos, ¿no? Son demasiados. Es demasiado operado. Y no, resulta que son hombres que los tienes que aceptar como mujeres porque ellos dicen que son mujeres, ¿no? Porque se visten como tal. Porque se visten como mujeres y entonces es políticamente incorrecto que tú digas que eso es, pues, una locura. ¿Por qué voy a aceptar, ¿no? Que un señor que se dice mujer, ¿no? Baña el baño de mujeres, por ejemplo, ofendiendo la intimidad de las mujeres que van ahí, ¿no? Pero si tú te opones, eres el peor ser de la tierra. A mí me han dicho así en el Facebook, bueno, me han llegado a insultar de la manera más terrible, ¿no? Fíjese que al respecto, el que fue presidente del PRI, que estuvo en la Comisión Federal de Electricidad, ¿cuál es su nombre? Bartlett. No, que le encontraron 70 taxis también allá en Monterrey, hombre, que estuvo en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Ochoa? Enrique Ochoa. Enrique Ochoa. Fue a una gira, llegó a Yucatán y ahí concentró a los directores de diarios de la península de Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Bueno, pues el entonces director de Canal 10 de Cancún, donde yo trabajaba, me decía, acompáñame, ¿no? Vamos allá. Y entonces hablaron de la instalación de estos baños que ya empezaban a ponerse en las estaciones de autobuses, en las terminales de autobuses, en donde pues entraban los trans y las mujeres y esto. Y Ochoa empezó a defenderlas. Y yo le dije, oiga, yo creo que entonces usted va a estar muy contento con que uno de estos personajes esté orinando y su mamá esté ahí adentro, o su hija, o su hermana. O su hija. ¿Verdad? Y pues todos contentos de estar ahí haciendo un acto que es íntimo, ¿no? Y revueltos, ¿no? No, bueno, digo, pues claro, a usted le parece muy bien, señor Ochoa, que esté en los terminales de autobuses porque seguramente su familia no viaja en autobús. Pero usted no puede estar considerando eso. Y recuerdo perfecto que mientras hacía la exposición y algunos, un par de directores ahí, asentaban, decían, no, pues está bien, hay que ser abiertos, las aperturas, la modernidad. Pero ya cuando hablé de las esposas, de las hijas y de las hermanas, entonces se le fueron encima a Ochoa, ¿eh? Y al final, pues una cosa es aceptar pues que cada quien se vista como quiera, y otra cosa es que lleguen a los extremos de utilizar algunas cosas que son. Pero este es un arma política. Y los políticos defienden mucho todo esto que tiene que ver con los grupos que ahora son, ¿qué? Lésbico, quién sabe qué, no sé qué. LGBT, X, Y y Z, ¿no? Y porque les ha dado una oportunidad de mostrarse como modernos, porque son políticamente correctos. Y Fox empezó con eso, ¿no? Fox, que Fox le decía a las empezó mujeres con las lavadoras niñas de y dos los patas, niños. en sus discursos empezó con el los, ¿no? Yo les digo, es absurdo. O sea, cuando tú dices niños, ya estás hablando de niñas y En niños. general, claro. Cuando dices mexicanos, ya estás hablando de mexicanos y mexicanas. Por ejemplo, tú dices seres humanos, aquí estamos reunidos, 3 seres humanos. No decimos 2 seres humanos y una cera humana, no, ¿no? Entonces, son absurdos totalmente. Pues es como el feminicidio y el homicidio. Pero lo que sucede es que le permite a los políticos posar de políticamente correctos, ¿no? Y en ese sentido de aceptarse. Es otra forma del conformismo, ¿no? Social. Pero volviendo a las campañas, ¿a dónde vamos a ir ahora
después de este periodo inútil y de desperdiciar enormes recursos públicos, que le llamaron precampaña e intercampaña, ¿no? Pues vamos a una campaña que se va a definir con los lugares comunes de las propuestas, que ya sabemos cuáles son. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez dice, vamos a proponer cómo resolver el problema de la seguridad. Entonces, le meten el machismo, ¿no? Que aquí es a través de una mujer, que ya lo dijo, ¿no? Yo sí voy a tener aquello que se necesita, o varios. Bueno, ya tuvimos actitudes machistas con Calderón y en qué lío nos metió. Y luego, el lugar común, tecnología, y esto, y lo otro. Es decir, a ver, ¿por qué no empezamos a usar el sentido común? Porque no lo tienen. Y porque no les conviene. Por ejemplo, tema de seguridad. Tema de seguridad, vete a donde se ha solucionado y es lo mismo, ¿no? Es como se dice, si aquello te salió bien, pues sigue en ese camino, ¿no? En San Pedro Garza había extorsiones, secuestros, asesinatos, colgados y todo. Hasta que llegó el alcalde Mauricio. Hasta que llegaron los ricos, le metieron dinero, hicieron una policía de a de veras y localmente controlaron el problema. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué no se aplica lo mismo para los pobres? Entonces, que el Estado aplique recursos para depurar las policías locales, para que las policías locales puedan proteger a la gente localmente. Pero ¿cómo van a proteger a la gente localmente cuando ganan 7,000 pesos? Por eso. Cuando en los lugares de calor andan con unos zapatos que ya tienen hoyos en las suelas. Y por eso se venden al contrario. A mí una vez un gobernador que luego fue presidente me preguntó, ¿no? Oye, ¿va a ganar la guerra del narco Calderón? Le dije, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque los criminales tienen mejor estrategia. Compran a las policías municipales y obtienen control territorial. Y tú vienes de fuera, si es que sucede con el ejército, etcétera, y haces un desastre. O entras en complicidad. Entonces, esos caminos sencillos de soluciones sencillas, reales, pues no les conviene llevar a cabo. Porque tendrías que hacer, entonces sí, una verdadera transformación del país. A ver, ¿cuál es la que yo sugiero? Simple, ¿no? Que la oposición no la presentó y por supuesto la continuidad menos. El gran daño histórico de este país es el presidencialismo. Que un hombre lo decida todo. Que un hombre lo decida todo. De pronto puede decidir bien, pero generalmente deciden mal. Entonces, ¿cómo moderas el presidencialismo? Descentralizando el poder. ¿Cómo descentralizas el poder? Dándole los recursos locales a quien los produce. Por ejemplo, Ciudad Juárez es una ciudad 100% productiva. Claro, pero la comparas con la ciudad del otro lado y es pobre. No tiene recursos para resolver esos problemas, ¿no? Y es injusto. Les están robando su dinero. Entonces, un candidato serio que quisiera resolver los problemas del país, lo primero que tendría que hacer es convocar a una cuarta convención fiscal y devolverle los recursos que el centro le está robando a quien los produce. Y las regiones pobres lo solucionaron los chinos muy claramente. Shanghái era un puerto apestoso que no servía para nada, lo hicieron zona económica especial, o sea, no cobran impuestos, y ahora es un emporio. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Medidas concretas, reales, que cambien la vida de la gente y ayuden al país. Y no propuestas, ¿no? A mí me pongo a temblar cuando dicen, es que esta propuesta de seguridad la hicieron los especialistas. Bueno, pues los especialistas están especializados en especial no hacer nada que sirva durante 30 años, más que negocios. Cuando hablan de tecnología, es porque van por el negocio, ¿no? Porque la tecnología es un sucedáneo de una política, pero no es la solución ni la política, ¿no? Alberto. ¿No? Pero cada vez que hablan de tecnología, yo sí digo,
de cómo va a ser el negocio, ¿no? ¿Sí? Volvemos al caso de Ciudad Juárez, ¿no? Porque es algo que he estado observando. La candidata que ahora es gobernadora dijo, vamos a hacer con tecnología el proyecto Centinela y no sé, ¿no? Bueno, pues ahí está, los cimientos estaban mal hechos, etcétera, porque llevaron a una empresa que tú entras al internet, ¿no? La googlea, y resulta que tiene como 20 denuncias de fraude, ¿no? O sea, negocio, ¿no? Entonces, todo va correlacionado, ¿no? La política se volvió negocio, es parte de la sociedad del espectáculo, ¿no? Ujú. Es la frivolidad, yo le llamo a la política la banalidad, ¿no? Todo el sistema está creado para que así sea, unos se emocionan como, pues yo le voy a la América, ¿no? Pues yo al Guadalajara, ¿no? Yo decía, bueno, pues los dos juegan igual, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tanto amor a uno? Bueno, pues, a lo mejor lo recuerdo, yo le voy al Necaxa porque mi papá le iba al Necaxa cuando se fue, pues yo era chiquito y pues me quedé con la ilusión del Necaxa, pero dicen que es muy malo, ¿no? Entonces, bueno, pues la política es eso, la política de la banalidad, ¿no? ¿A quién le vas? Ah, pues esta, ¿no? Una delgadita y otra gordita y pues no sé qué más representen, por lo pronto no representa nada más. Alberto. Bueno, yo coincido con lo que planteas, Gerardo, de que la política se ha banalizado. Es más, hace unos minutos en una transmisión que hacíamos, hablaba yo de la depauperación de la política, ¿no? Y de las élites, como una expresión muy concreta de estas posturas demagógicas de que lo importante es el 90% de lealtad y el 10% de conocimiento. Esto ha traído un abaratamiento, digamos, ¿no? De los perfiles que en este momento pues están gobernando el país. Pero coincido también en que la vida política que estamos observando en el país es producto también de la sociedad, de una sociedad que lo ha permitido, de una sociedad que no demanda, de una sociedad que no tiene ninguna empatía con los graves problemas pensando que son de los demás, aunque los empiece a sufrir. Y hay ahí un fenómeno que yo creo que un psiquiatra nos debería de explicar, de adormecimiento de la sociedad ante las grandes crisis que está viviendo. No solamente es la violencia, ¿no? Es la pérdida de la vida social, comunitaria. Aquí hemos tratado en esta misma mesa de cómo comunidades enteras, ciudades enteras, en este momento están secuestradas. Ahí tenemos Chilpancingo, ahí tenemos Acapulco, por mencionar solamente dos, ¿no? En donde Taxco, por ejemplo, ¿no? Que ya están suspendidas las clases y a nadie le importa. Chilpancingo, en donde es una ciudad, parece que pasó por ahí un huracán o porque está devastada por la presencia del crimen organizado quemando autobuses, ya este derruimiento pues de la ciudad forma parte ya de lo cotidiano. Pero ese es el esquema que tenemos en el país. Y hay un proceso en el cual los mexicanos tendremos que decidir hacia dónde vamos. A mí lo que me llama la atención, coincidiendo también contigo en el otro punto de que estamos en una discusión estrictamente de mercado, ¿no? Cuando hablamos de las campañas, porque pues, no hay una campaña política como tal, sino son estrategias de mercado para ver cómo se vende mejor el candidato, pero la realidad es que en ese escenario, nos guste o no, se va a definir qué es lo que le va a pasar a este país. En ese escenario, con esos asegúnes, se va a determinar cuál es el México de los próximos 30 años. Y entonces en eso es en donde viene mi preocupación de cómo vamos como sociedad a poder entender o exigir el comportamiento de aquellos por los cuales vamos a optar, porque si no, pues la opción sería, pues
no votemos por nadie porque pues nadie cumple ningún perfil extraordinario o pulcro o que me llene mis expectativas, entonces bueno, pues el abstencionismo. Y entonces el voto corporativo será el que decida cómo tendremos este país los 30 años siguientes. Tú como analista, ¿crees que exista la posibilidad de que ante un escenario tan poco prometedor, permítanme decirlo así, de las campañas políticas, ¿tú crees que en ese escenario, no obstante eso, se pueda dar la posibilidad de que el hartazgo, llámale miedo, a lo mejor en otro sentido, ¿no?, que te da esta situación por la cual estamos viviendo, en el cual, pues el temor a salir a la calle, a iniciar una acción empresarial o de negocios, o incluso el poder salir de tu territorio de seguridad físico, salir a un estado, ya te lo tienes prohibido, en fin, digamos, cerrazón en la cual estamos los mexicanos metidos, pudiera expresarse a pesar de todas estas faltas de atractivo de los candidatos y generar alguna reacción colectiva que traiga la posibilidad de un cambio. Y lo digo en los dos sentidos, sea con un candidato o con otro. De que, por ejemplo, en el caso de Xóchitl pudiera darse la posibilidad de una expresión ciudadana que llevara a decir, ya no queremos más de estas mañaneras, por ejemplo, de 3 horas, ya no queremos más de esta violencia generalizada, o en el caso de Claudia, de que llegara a sensibilizarse de este hartazgo social y dijera, bueno, pues una vez en la silla, buscar alternativas. ¿Tú crees que la sociedad pudiera generar un cambio en este sentido, en un lado o en otro? Pues es la esperanza que tiene este país. La esperanza no son los políticos, la esperanza está en la sociedad. Y donde se ha manifestado con más claridad en rebelión a lo que se está viviendo, como culminación del sistema, ojo, el tema de lo que estamos viviendo con el gobierno del presidente López Obrador es la culminación de todo el sistema, no el antisistema. O sea, ahí hay una equivocación que tiene que ver con la propaganda, ¿no? Por eso están muy fácilmente todos los del viejo sistema pues rodeando a este presidente. Y en el caso de Xóchitl, asociado a su propia proyección, pues sí está una sociedad que, sobre todo de clase media en la ciudad y en otra ciudad, que se rebeló, uno, a los insultos, al desprecio del llamado aspiracionismo, que es la vida de la clase media, ¿no? Claro. Un taxista es de clase media en el momento que comparte sus valores. El señor se está rompiendo los riñones y platica con ellos y generalmente te van a decir, es que mi hija estudia en la universidad, es que mi hijo estudia en la universidad. Claro. ¿No? Entonces, cuando insultas el aspiracionismo, insultas el esfuerzo de toda esta gente, ¿no? Porque la clase media no es decir, es que vive, aparte que también es un insulto, ¿no? Los que viven en la del Valle, como dijo el presidente, ¿no? O en la Narvarte, no sé qué. Bueno, ¿y cuál es el problema? Pues ya han luchado toda su vida por poder vivir ahí, ¿no? Por tener un techo propio, además. No, o sea, pero están todos los demás. La gente que va al Parque de los Venados, es clase media. Y todos tienen, muchos de ellos, oficios muy humildes. Pero la clase media está definida por sus valores, por su aspiracionismo, precisamente. Entonces, este sector, que es el más vivo, ¿no? El más de más aliento, ¿no? Y algunos grupos campesinos que en Michoacán se defienden de los criminales, ¿no? En Guerrero también, en Estado de México, ¿no? Por su cuenta, ¿no? Abandonados de la mano de Dios, ¿no?
es donde está la esperanza de este país. Y por lo pronto, si están con Xóchitl, yo creo que es taparse la nariz. Porque eso de votar para que el señor Marco Cortés, el señor Alito y el señor Zambrano tengan 6 años de chamba, pues digo, no es una motivación muy grande. Pero, de alguna manera, es también protestar contra lo que existe y decir que a pesar de la propaganda, no estamos de acuerdo. Ahora, si logran contagiar un poquito más de gente, pueden dar la pelea. Pero sí tendría Xóchitl que olvidarse de sus lugares comunes. No nos importan las gelatinas, nos importa qué recoge del ánimo de la sociedad para proponer soluciones reales, ¿no? Se lo han dicho todos los medios, cambia de asesores. Si no quieres, es porque también no te está importando lo que dice la sociedad. Es decir, tendría que ajustar su campaña y posiblemente sí ese ánimo social contagiar a una parte de esta clase política y aspirar a que por lo menos haya una protesta de inconformidad a la esperanza que se falló y se prometió, como la lucha contra la corrupción. O sea, ¿Cómo no me voy a meter con el Poder Judicial? Voy a ser no, o sea, respetuoso una serie de de los promesas que no se jueces, ¿verdad? cumplieron. Yo creo que la más fuerte o la más importante fue la cuestión de la corrupción, ¿no? Porque eso motivó a mucha gente que estaba disgustada ya de los abusos anteriores. Es que la corrupción lo afectó todo, la Y- seguridad, la salud, Pero todo, ahora la la educación. corrupción es creciente, cínica e innegable. Y por supuesto que sí afecta todos los otros aspectos. Y corrupción, ojo, no es nada más que se roben el dinero. No, Corrupción es no seguir las normas y las leyes. no cumplir con tus O responsabilidades. sea, porque este asunto de que yo desvío los recursos de la salud para financiar un proyecto del cual yo estoy encaprichado, ¿no? ¿Sí? Y no me importó si en un momento de escasez de agua en el mundo maté millones de árboles que eran necesarios como parte del pulmón universal, ¿no? Mundial, con esta devastación que hicieron en la selva lacandona. No me importó contaminar los pozos de agua dulce de la península que son vitales, ¿no? Bueno, eso es corrupción también. O sea, la corrupción es nada más el político que llega y se sirve con cuchara grande, que actualmente así hacen, ¿no? Sino también no cumplir con normas y leyes a los que estás obligado como autoridad. Entonces, pues ahí hay una chispita de esa sociedad que se ha manifestado, que es la única despierta, pero veo un gran problema en esas manifestaciones. No sé si ustedes han observado, pero todos son bloomers. Es decir, algo está sucediendo que no logran convencer ni a sus hijos, ni a sus sobrinos, ni a sus nietos, ni a sus parientes más cercanos, ¿no? Jóvenes, a que también se manifieste. Yo veo una generación que me decepciona, porque la juventud, por lo menos la que yo viví, la que yo estuve, pues era una juventud que a lo mejor con ideologías equivocadas y todo, pero se rebelaba, ¿no? No estaba conforme con el mundo, quería algo mejor, ¿no? A lo mejor utópico, pero era algo mejor. Yo veo ahora una juventud muy fragmentada, muy me importa un comino, yo soy yo, y yo, y yo, ¿no? Y bueno, lo único que ellos saben hacer es insultar, ¿no? Bueno, pues creo que así como tenemos que asumir la responsabilidad de muchas de las cosas que nos están sucediendo, porque como sociedad no hemos sabido conducir también las acciones de gobierno hacia los objetivos que como ciudadanos tenemos, pues me parece que esta pasividad de los jóvenes también tendría que ser responsabilidad de nosotros que no supimos empujarlos a la rebeldía, que a lo mejor como padres los llevamos a ese conformismo sin pretenderlo como tal, pero al final de cuentas ese ha sido el resultado.
Entonces creo que ahí también tendría que venir un análisis acerca de los padres, qué clase de ciudadanos hemos venido formando, porque estos que vemos ahora son infinitamente mejores que los que vienen, porque si nos percatamos, en un restaurante, en una reunión, está el papá, la mamá, los hijos y cada uno tiene su celular y ninguno platica. Están metidos ahí en lo que tengan que decir o que hacer la señora, el señor y los chamacos. ¿Y en qué momento entra la comunicación? ¿Y en qué momento los padres, pues como lo hicieron los nuestros, se sentaron a decirnos, oye, a ver la tarea, a ver esto, consíguete una beca, en fin, había un impulso. Hoy a lo mejor los padres no generamos esos ciudadanos que en este presente no se rebelan. Y a lo mejor no se rebelan porque los papás lo solucionamos todo. Este es el único país a donde el hijo tiene 35 años y sigue viviendo con la mamá o con el papá. Hay una cuestión, una fracción, digamos, de la juventud que es la que a mí me despierta esperanza, la juventud, y son aquellos que empiezan teniendo compasión por los animales, ¿no? Y que terminan con la compasión por los niños, ¿no? Y que terminan entonces en una rebelión moral, digamos, ¿no? Ética. Es el único fragmento de jóvenes que yo me identifico o respeto. Pues bueno, ¿no? hay estos jóvenes que no quieren tener hijos y andan con el perrito y lo meten a la carriola, ¿eh? Bueno, eso entonces, ya es una exageración. Pero de verdad, no estoy exagerando. Pero los que rescatan animales hacen un acto de valor, porque están siendo compasivos con la vida. Entonces, no todo está perdido, pero tiene que decirse mucho. Sí hay una gran responsabilidad, por hablarlo también de esa otra parte del problema, de los comunicadores, de los escritores, sí, de los periodistas, de los que tienen espacios, ¿no? En donde se trataría de ya no repetir tantos lugares comunes, ¿no? E irnos a una crítica más profunda de la sociedad y de lo que estamos viviendo, para tratar de despertarlo, ¿no? Y ya no seguirle el juego a los políticos. Yo creo que los políticos, pues ya si quieren ganarse la vida en esa actividad, los tenemos que ir haciendo responsables también, ¿no? Claro, que desquiten, nos vamos a tener que ir. Y ojalá para estos análisis profundos lo tengamos más seguido, caray. Pues gracias por la invitación, yo encantado. Y profundicemos, ¿no te parece, Alberto? Muy bien. Gerardo, muchas gracias. No, gracias, Alberto, gracias. Porque estos temas realmente hay que llevarlos, hay que sacarlos, hay que mostrar la pus. Pues ese es para el que la deber de gente se dé comunicación. cuenta de lo que está pasando. No nada más así lo frívolo, en lo que la verdad yo caigo muchas veces, ¿eh? Pero ya es para no generar más angustia de todo lo que ya tenemos. Pero hay que ir al fondo. Muchas gracias, Gerardo. Estamos muy agradecidos y muchas gracias a usted por el favor de su atención. Y si nos lo permite, pues estaremos el próximo viernes en otro Fuego Cruzado. Gracias. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.